Capítulo 14. Los profetas del posexilio después del exilio. Mientras Esdras y Nehemías fomentaban la reconstrucción del templo y la muralla alrededor de Jerusalén, Dios levantó a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Tanto Ageo como Zacarías alentaron la reconstrucción del templo. Malaquías animó al pueblo a dar a Dios su máximo. En este sentido, todos estos profetas pueden llamarse profetas de aliento. Del mismo modo como los otros profetas, si bien ofrecieron palabras severas al pueblo que se había descarriado, su mensaje primario fue positivo. Ellos estimularon al pueblo a que viviera según el pacto y plan de Dios. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron profetas que alentaron al pueblo a volver a prioridades apropiadas. Los líderes y profetas a través del período posexilio, lección 14. 1. Ageo, el profeta de la reconstrucción del templo autor, fecha y trasfondo. Los eruditos conservadores atribuyen la paternidad literaria de este libro a Ageo basándose en Ageo 1:1 y otra evidencia bíblica interna. El profeta Ageo es mencionado 9 veces en este libro y 2 veces en Esdras. Sabemos poco de Ageo, excepto que era un exiliado que respondió a la invitación de Ciro para volver a su patria. También sabemos que su ministerio profético empezó en 520 a.C., probablemente durante la estación de otoño. Según Esdras 3, 8-10, el primer grupo de judíos echó los cimientos del nuevo templo en 536 a.C. Sin embargo, poco después de esto, se levantó oposición entre los samaritanos y otras personas, y el trabajo en el templo cesó 534 a.C. descorazonado. El pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios y empezaron a construir sus propias casas. No hubo trabajo en el templo por 16 años. Entonces Ageo y Zacarías empezaron a alentar y exhortar al pueblo a empezar a reconstruir nuevamente el templo. 4 años después, el pueblo terminó el templo y fue dedicado en 517, 516 AC. Propósitos y tema poco después de volver del exilio, los judíos se habían vuelto a prioridades egoístas debido a la oposición persistente y al desaliento. Habían permitido que la preocupación por su propio bienestar reemplazara la preocupación por asuntos espirituales. Así, el mensaje de Ageo tenía la intención de poner sus prioridades en orden. En otras palabras, su propósito y tema principal era inspirar a los judíos a reconstruir el templo y por consiguiente recibir las bendiciones de Dios. Específicamente, Ageo profetizó para alentar a Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, a dirigir a los judíos en la obra de reconstrucción del templo. Bosquejo. El tema de Ageo se comunica a través de 4 mensajes, como se delinea a continuación. Y primer mensaje: poner primero a Dios, terminar el templo. Una fecha: un Elul 520 a.C. B. Ageo reprende al pueblo. C. La respuesta del pueblo Tetitare. Segundo mensaje: la presencia de Dios importa más que la belleza. 2. 1:9a. Fecha: 21 Tirri 520 a.C. B. El templo de Zorobabel comparado con el templo de Salomón. T. Tercer mensaje: el pecado se esparce más fácilmente que la santidad. 2 y 10, 19a. Fecha: 24 Quisleu 520 a.C. B. El pecado corrompe. C. La obediencia trae bendiciones. Subel. Cuarto mensaje: el día del Señor exaltará al piadoso. 2 y 20, 23a. Fecha: 24 Quisleu 520 a.C. B. Dios hará temblar y juzgará a las naciones. C. Zorobabel será como anillo de sellar. Primer mensaje. El primer mensaje era una exhortación a poner manos a la obra. Ageo afirmó que el pueblo se había vuelto más preocupado de construir sus propios lugares de residencia que de reconstruir el templo. Nótese que Ageo no estaba condenando la preocupación legítima de construir un lugar propio para vivir. Más bien, estaba reprendiendo al pueblo por enfocarse en asuntos egoístas más que en los problemas espirituales. Debido a las prioridades confundidas de los judíos, sus cosechas eran escasas y se les acababa demasiado rápido el dinero. Pero vivían en casas exóticas que habían construido, ignorando durante todo ese tiempo la necesidad de reconstruir el templo donde habrían de adorar a Dios. El reproche de Ageo tuvo éxito y el pueblo puso manos a la obra. Dentro de un mes, la obra en el templo había empezado de nuevo. Segundo mensaje: El segundo mensaje aseguró al pueblo que Dios estaba presente. Les animó diciendo que el Espíritu del Dios viviente estaba con ellos, ayudándoles en sus esfuerzos. De alguna forma,
La gloria de Dios sería mayor en el templo reconstruido que en el templo anterior. Los eruditos discrepan de cómo esta profecía puede haberse cumplido, pero esta promesa de Dios estimuló a los judíos a completar su tarea. Tercer mensaje. El tercer mensaje advierte fuertemente al pueblo en contra de contaminarse espiritualmente por medio de la asociación íntima con prácticas y pueblos impíos. La santidad o pureza no puede transmitirse de una cosa o persona a otra, debe venir del corazón de un individuo. Sin embargo, como la enfermedad y suciedad se esparcen por medio del toque, la impureza y la impiedad son muy contagiosas a través de la asociación íntima. Así, el retorno del pueblo a las prácticas pecaminosas consecuentes había contaminado todo lo que tocaron. Nótese que Dios no nos prohíbe que desarrollemos amistades con incrédulos, simplemente nos advierte de guardarnos de influencias impías. El Señor luego acaba el tercer mensaje de Ageo con una promesa de bendición basada en la obediencia de su pueblo. Cuarto mensaje. El cuarto mensaje declaraba que Dios había fijado a Zorobabel como líder y que el día del Señor exaltaría al piadoso. Como en el libro de Daniel, Ageo afirma que Dios es el que exalta naciones y gobernantes y los remueve del poder político. Y, sobre todo, el cuarto mensaje concierne la restauración del reino de David. Es un mensaje mesiánico en el sentido que Zorobabel es un descendiente de David. Se le llama anillo de sellar de Jehová como una señal de autoridad, y es mencionado específicamente en la genealogía de Jesús en Mateo 1 y 12. Lección 14. 2 Zacarías, el profeta de estímulo visionario. Autor, fecha y trasfondo. El libro de Zacarías puede dividirse en dos secciones principales: los capítulos 1, 8 y los capítulos 9, 14. Aunque los eruditos están de acuerdo que el profeta Zacarías escribió la primera sección alrededor de 520-518 AC, ellos discrepan sobre la paternidad literaria de la segunda sección. Algunos especulan que un segundo o incluso un tercer autor escribió Zacarías 9:14. Ellos señalan diferencias de estilo literario y vocabulario, así como las cambiantes circunstancias históricas y políticas para apoyar su posición. Sin embargo, eruditos conservadores afirman la unidad del libro y atribuyen a Zacarías la paternidad literaria de todos los capítulos. Ellos enfatizan similitudes en vocabulario y estilo literario en las dos secciones y afirman que cualquier diferencia no necesariamente demuestra un cambio de autor. Por consiguiente, este curso considera que Zacarías es el autor del libro completo. Aunque el Antiguo Testamento enumera a unos 32 individuos diferentes con el mismo nombre, este era Zacarías, hijo de Berequías. Como Jeremías y Ezequiel, él fue tanto sacerdote como profeta. Zacarías era un levita y cabeza de la familia sacerdotal de Iddo. Él nació en Babilonia y al parecer volvió a Jerusalén con el primer grupo de exiliados. Propósitos y temas. Como Ageo, Zacarías animó la reconstrucción del templo. Este era su tema y propósito en los capítulos 1, 8, como se ve en las 8 visiones que Dios le dio. Algunos eruditos notan que estos capítulos se describen mejor como escatología histórica. Después, en los capítulos 9 14, el tema de Zacarías podría llamarse la reconstrucción de la nación, o más acertadamente, el reino de Dios. Esta sección incluye 2 profecías sobre el Mesías para responder al desánimo de los judíos en cuanto a que el Mesías aún no había venido. Una profecía mesiánica se relaciona con la primera venida de Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la otra profecía aún queda por cumplirse. Da énfasis a la era escatológica que vendrá cuando Cristo establezca su eterno reino final. Bosquejo. Y las 8 visiones: 1, 7, 6, 8. El jinete entre los mirtos B, los 4 cuernos y 4 carpinteros C. Un hombre midiendo a Jerusalén D, la limpieza de Josué el sumo sacerdote E, el candelabro de oro y los 2 olivos F. El rollo volante G, la mujer en un cesto H. Los 4 carros T, la coronación simbólica de Josué el sumo sacerdote 6, 9, 15. El ayuno y el futuro 7, 8a. El ayuno y la justicia social Besión será restaurada Ubi. 2 profecías respecto a Israel y el Mesías 9, 14a. El Mesías vendrá como pastor rey, pero será rechazado B. El Mesías vendrá como rey y será aceptado las 8 visiones. Los primeros capítulos de Zacarías registran la desobediencia pasada y los juicios resultantes, el perdón y la limpieza por el pecado a través de la venida del Mesías,
y la capacitación del Espíritu para completar la reconstrucción del templo. Las 8 visiones descritas ocurren por la noche y en Jerusalén. Las 8 visiones en Zacarías visión explicación 1. Los jinetes entre los mirtos. Mientras otras naciones estaban seguras y en reposo, Judá sufrió durante 70 años y después de hambre, tizoncillo y granizo. Dios juzgaría a otras naciones y restauraría a Judá. 2. Los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Los 4 cuernos representan probablemente a Egipto, Asiria, Babilonia y Medo-Persia, todos los cuales esparcieron a Judá, Israel y Jerusalén. Los 4 carpinteros representan a los que juzgaron y castigaron a los 4 cuernos. 3. Un hombre mide a Jerusalén. Dios restauraría totalmente a Judá. Él moraría entre los judíos y muchas otras naciones también se volverían su pueblo. 4. La purificación de Josué sumo sacerdote. Dios limpió a Josué como símbolo que él en un día quitaría el pecado de Judá. La piedra representa a Cristo, que en un día trajo paz y quitó el pecado de todos los que le aceptan. 5. El candelero de oro y los 2 olivos. Los 2 olivos simbolizan el constante combustible para las lámparas. El aceite fluía en un depósito que tenía 7 tubos pequeños y luego fluía abajo por los tubos dentro de las 7 lámparas. De la misma manera, el Espíritu Santo fluía a través de Zorobabel y Josué para capacitar a otros. Dios quería que los judíos fueran una luz para las naciones. 6. El rollo que volaba a los pecadores serían castigados y sacados de Judá. Dios tiene que juzgar a los pecadores donde quiera que los encuentre. 7. La mujer en un cesto. El pecado y la iniquidad de Israel serían expulsados. Una tierra pecadora como Babilonia era un lugar apropiado para enviar la maldad. El reavivamiento bajo Esdras y Nehemías purificó a Israel de mucho pecado. 8. Los 4 carros. Dios envió sus ángeles de guerra y juicio contra las naciones enemigas. Alazán representa guerra, negro es por hambre y muerte, blanco es por conquista y pinto por la pestilencia. El juicio sobre Babilonia hizo que Dios reposara. Nótese que en la visión de la purificación del sumo sacerdote, Satanás acusó al sumo sacerdote de pecado. Esto representa el fracaso del sacerdocio de Israel en servir a Dios fielmente en su capacidad dada por Dios. No obstante, Dios reprendió a Satanás. Dios restauraría el cargo correcto de los sacerdotes y el ministerio en el templo. Además, Él levantaría un renuevo para introducir una edad nueva de personas nuevas con un corazón nuevo. Aunque el término renuevo ocurre varias veces en el Antiguo Testamento, queda claro que la profecía de Zacarías se refiere al Mesías Jesucristo. Las profecías mesiánicas. En Zacarías 10:11, el enojo de Dios se encendió contra los pastores de la época por no dirigir de manera correcta, tanto política como espiritualmente. Estos líderes abandonaron el rebaño y se mostraron más interesados en su propia comodidad que en el cuidado de las ovejas. Como con otros pasajes similares a lo largo del Antiguo Testamento, las imágenes vívidas y principios en este pasaje exhortan a los ministros a dar el cuidado adecuado a las ovejas que Dios les ha confiado en su congregación. Los ministros deben mantener el mejor interés de las ovejas en el primer plano de sus mentes y acciones. Al mismo tiempo, en Zacarías 9:14, Dios promete la venida del príncipe de los pastores, el Mesías. Algunas profecías en estos capítulos fueron cumplidas completamente a través de la primera venida de Jesús. Otras fueron cumplidas parcialmente cuando Jesús vino por primera vez y serán cumplidas en su totalidad cuando venga de nuevo. Por ejemplo, Zacarías profetizó que el rey de Israel vendría cabalgando sobre un asno y traería paz duradera. Esto, por supuesto, fue cumplido parcialmente cuando Jesús cabalgó sobre un asno en Jerusalén, a menudo denominado su entrada triunfal. Pero el cumplimiento completo de paz duradera claramente está por venir en la era escatológica. Zacarías profetizó entonces que el pastor principal sería herido. Esto se cumplió de manera cabal en la crucifixión de Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados. Se enumeran otros cumplimientos del Nuevo Testamento de las profecías de Zacarías en la tabla siguiente. Hill y Walton registran: Zacarías dice mucho más del pastor rey mesiánico que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, excepto Isaías. Esta vislumbre del Hijo del Hombre como Mesías es explicada a los discípulos por Jesús mismo como un método de interpretación del Antiguo Testamento. Para resumir el libro de Zacarías, Brubaker declara:
El libro de Zacarías fue una palabra poderosa de aliento a los judíos del posexilio. Las imágenes coloridas de las visiones nocturnas dieron incentivo al pueblo para reconstruir su templo. Dios todavía estaba muy involucrado en la historia presente. Las promesas proféticas de los oráculos posteriores les recordaban que eran el pueblo de Dios. Él no se había olvidado de ellos. Aunque vendrían pruebas futuras, Dios estaría con ellos. Ellos experimentarían su perdón, limpieza espiritual y santidad. Dios estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Malaquías 14, 3. Malaquías, el profeta de dar lo mejor de sí, autor y fecha. Debido a que la palabra Malaquías quiere decir mi mensajero, algunos eruditos afirman que este no es un nombre propio y que la paternidad literaria de Malaquías es anónima. No obstante, otros eruditos toman un punto de vista completamente diferente. Ellos sostienen que la lectura más natural del texto bíblico es la de considerar a Malaquías un nombre propio y una atribución de paternidad literaria. Este curso toma el último punto de vista, que un profeta llamado Malaquías es el autor. Malaquías mantiene el enfoque en el mensaje de Dios y lejos del mensajero. Por lo tanto, no sabemos mucho de este profeta aparte de que vivió en Jerusalén. Aunque el propio libro no se refiere a fechas históricas o eventos particulares, la evidencia bíblica interior apunta fuertemente a una fecha después del exilio. Esta evidencia incluye referencias a un gobernador, un templo y similares condiciones sociales al período de Esdras y Nehemías. De hecho, algunas referencias y similitudes indican que Malaquías pudo haber sido contemporáneo de Nehemías. Sin embargo, algunos eruditos de la Biblia sugieren que debido a que no se mencionan específicamente Esdras y Nehemías en el libro, el ministerio profético de Malaquías puede haber ocurrido antes de que vinieran a Judá. Debido a incertidumbre, no podemos fijar la fecha del escrito de Malaquías a una fecha específica, pero podemos deducir que Malaquías escribió su libro en algún momento en el período de 470, 420 y trasfondo. Como con Ageo y Zacarías, el trasfondo histórico de Malaquías envuelve las condiciones políticas, sociales y religiosas que existieron después del exilio. Habiendo vuelto y establecidos en su tierra, una vez más, el pueblo se había vuelto descuidado y apático en su espiritualidad. Aunque todavía no se habían rebelado totalmente contra Dios, su desobediencia estaba llevándoles en esa dirección. Habían empezado a desobedecer la ley y no habían dado a Dios lo mejor de sí, ni en tiempo, finanzas, relaciones matrimoniales o prácticas de adoración. Fue entonces que Malaquías entró en la escena y exhortó al pueblo a dar a Dios lo mejor de sí. Propósito y temas. El propósito del libro de Malaquías era llamar al pueblo de Dios a regresar a la vitalidad espiritual. Para cumplir este propósito, Malaquías dio énfasis a varios temas prominentes: la naturaleza y características o atributos de Dios, guardar el pacto y dar a Dios lo mejor de sí. Aunque la humanidad dista de ser perfecta, la santidad y perfección de Dios significa que se merece lo mejor de nosotros. Bosquejo. El libro de Malaquías se estructura alrededor de 6 argumentos o debates entre el pueblo de Israel y Dios. Incluso los sacerdotes discuten a veces con Dios. Estos argumentos se enfocan en 10 preguntas planteadas por el pueblo en respuesta a los cargos de Dios contra ellos. Además, los 6 argumentos se centran en la naturaleza de Dios. Y primer mensaje: Dios ha amado a Israel. 1, 2, 5 pregunta 1. ¿En qué nos amaste? Yes. Segundo mensaje: Israel ha deshonrado a Dios. 1, 6, 2. 9 pregunta 2. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Pregunta 3. ¿En qué te hemos deshonrado? Tifim. Tercer mensaje: Judá ha sido infiel en 2 maneras. 2 y 10. 16 pregunta 4. ¿Por qué el Señor no presta atención a nuestras ofrendas? Cuarto mensaje: el Señor vendrá de repente. 2 y 17. 3, 6 pregunta 5. ¿En qué te hemos cansado? Pregunta 6. ¿Dónde está el Dios de justicia? Quinto mensaje: vuelvan al Señor. 3, 7, 12 pregunta 7. ¿Cómo hemos de volvernos? Pregunta 8. ¿En qué te hemos robado? Sexto mensaje: Israel ha dicho cosas severas contra Dios. 3 y 13, 18 pregunta 9. ¿Qué hemos hablado contra ti? Pregunta 10. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley? Séptimo mensaje: el día del Señor viene. 4, 1, 6 contenido. Al leer Malaquías, recuerde que a pesar de que el pueblo había sido liberado recientemente del exilio,
Sus condiciones actuales le parecían negativas y desoladoras. A pesar de que habían trabajado duro, con buena motivación, ellos habían encontrado oposición y gran dificultad en reconstruir el templo y la muralla de Jerusalén. Para ellos, esto significaba que de alguna manera habían desagradado al Señor y estaban cosechando las consecuencias. Como resultado, el pueblo se había vuelto cínico. Si esta era la manera en que Dios los iba a tratar, ¿por qué debían tomarse la molestia de dar a Dios lo mejor de sí? Sin embargo, las circunstancias negativas en la vida no necesariamente son un resultado de la disciplina o juicio de Dios. A veces son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Dios respondió a las preguntas de su pueblo, asegurándoles de su amor y compasión por ellos. No obstante, él tenía algunas acusaciones contra ellos. Por ejemplo, aunque el pueblo reconocía que Dios era su rey y señor, ellos traían animales enfermos para sacrificar en violación a la ley dada por Dios. Sus hechos no igualaban sus palabras y por lo tanto demostraban insinceridad. Dios deseaba que ellos trajeran lo mejor de sí, porque Él es digno de respeto, reverencia y devoción. Otros problemas involucraban el matrimonio. Algunas personas estaban casándose fuera de la fe y eran llevados a la idolatría por sus parejas. En otros casos, cuando una pareja envejecía, el marido se divorciaba de la esposa de su juventud y se casaba con alguien que percibía como más joven y más bonita. El divorcio se puso descontrolado por motivos contra la ley. Es en este contexto que Dios declara a través del profeta que aborrece el divorcio, mientras otros pasajes bíblicos discuten el divorcio y segundas nupcias de perspectivas diferentes. En este pasaje Dios declara su desapego al divorcio sin ofrecer más requisitos. No obstante, el ideal de Dios es el compromiso de por vida en el matrimonio. Otra acusación involucra el dar de las finanzas a Dios. La ley de Moisés ordenaba al pueblo dar a Dios el 10% de su ingreso, el diezmo. El diezmo era para recordarles que todo lo que tenían era de la mano de Dios. El pueblo, sin embargo, no estaba trayendo su diezmo. Un erudito declara: un área importante en que se necesitaba examinar la conciencia era en dar para la obra de Dios. Así que el Señor contrarresta la pregunta de ellos con su propia pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado 8. Es una pregunta increíble, pues ¿cómo puede un mero hombre robar al Dios omnipotente? Imposible, pero estaba ocurriendo. Una vez más, Malaquías llamó la atención a los atributos invariables del Señor. Dios es compasivo, inmutable, el verdadero Rey y Señor de todo, y Creador de todo. Él derrama bendiciones sobre nosotros. Malaquías exhortó al pueblo a sacudirse de su apatía y despreocupación, al agradecer los numerosos regalos de Dios y al sacrificar lo mejor del tiempo, finanzas, adoración y servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores, dando lo mejor de sí. El libro cierra con un mandato y una promesa. El mandamiento es recordar la ley de Moisés. Dios había dado a Israel sus palabras de guía para una vida bendita. Nosotros también debemos considerar los mandatos de Dios. Los judíos debían esperar al Elías prometido. Este Elías sería el precursor del gran día del Señor. Dios tenía planes futuros para su pueblo. Así, el Antiguo Testamento acaba en una nota de esperanza de la venida del Señor.